Bueno, entonces decíamos que volvemos nuevamente a nuestro tema. Las soluciones tienen unas propiedades. Primero que todo, la composición de las soluciones en el aspecto químico es variable. En este caso, pues pueden variar y eso no altera la naturaleza. Uno puede disolver, por ejemplo, en un vaso con agua o un litro con agua, puede disolver una cucharada de azúcar, o en 2 litros podemos disolver 2 cucharadas o una cucharada de azúcar. Por eso es que se dice que es variable. Esto puede variar. Las propiedades químicas de los componentes de las soluciones nunca se alteran. El agua sigue siendo agua, el azúcar sigue siendo azúcar. Si le pongo limón, el limón no va a cambiar. Lo único es que se disuelven las unas con las otras. Fuera de eso, siempre van a presentar una sola fase, es decir, son homogéneas. Si usted las deja en reposo, ellas no van a tener ningún precipitado. El precipitado es partículas que se van a colocar en el fondo del recipiente. Por lo tanto, los componentes no los podemos separar por filtración. En las soluciones se alteran algunas propiedades físicas, por ejemplo, cambia el color. Entonces, por ejemplo, si anteriormente aquí en mi ejemplo tenía agua y al colocarle el polvo, que yo voy a disolver, ha cambiado de color. Esa es una cosa que se ha alterado acá. Otra, pues que también pueden cambiar las propiedades físicas cuando aumentamos, por ejemplo, el punto de ebullición o cuando la sometemos al calor. También las soluciones tienen la capacidad para ejercer una presión osmótica. Si nosotros vamos a separar dos soluciones de concentraciones distintas por una membrana semipermeable, esta va a permitir el paso, esa membrana permite el paso de algunas moléculas, pero de otras no. Entonces pasarán de una solución menos concentrada a la solución que va a tener mayor concentración, haciendo que la última esté más diluida. Ya ahorita vamos a ampliar la información acerca de este tema de la parte que tiene que ver con si es o no es diluida. Las soluciones, entonces, según el estado físico del solvente, recordemos que el solvente es el que nosotros vamos a utilizar para disolver la otra sustancia, entonces nosotros vamos a encontrar que estas pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. En el estado físico en el cual pues se van a encontrar cada una de ellas. Una solución sólida es una solución en donde uno o más de los solutos que se van a disolver en un solvente están en estado sólido. Estas mezclas son consideradas como soluciones, ¿cierto?, en lugar de compuestos, siempre que la estructura cristalina del disolvente permanezca sin cambios. Allí, por ejemplo, tenemos como ejemplo las aleaciones. Recordemos que las aleaciones son aquellas soluciones en las cuales vamos a combinar varios metales, ¿cierto? Estas son mezclas sólidas, homogéneas, porque en la mayor parte de los ejemplos que nosotros tenemos a nuestro alrededor nos damos cuenta que podemos hacer una mezcla de plata y oro, por ejemplo, para formar la que llamaban los antiguos nativos americanos, le llamaban la tumbaga, por ejemplo. Las soluciones líquidas son aquellas en las cuales se van a comportar como líquidos. Las soluciones, estas son las más comunes. Entonces, en estas, por ejemplo, tenemos el agua del mar, el vinagre, las gaseosas, son ejemplos de soluciones líquidas. Y las soluciones gaseosas es cuando hay una mezcla homogénea constituida por gases. Y en ellos están disueltos, pues, todos ellos. Entonces, por ejemplo, el aire es una solución gaseosa. Un perfume disuelto en el aire, cuando ya nosotros lo vamos a asperjar en el aire, pues es una solución gaseosa. Es bueno que ustedes, por favor, le den una miradita a la tabla número 4, donde dice cuáles son las clases de soluciones, porque usted tiene que apropiarse de los conceptos claves que están aquí, cuándo son gaseosas y cuándo son líquidas y cuándo el soluto y el solvente en ambos casos es un gas, por ejemplo. En este caso, el aire es una mezcla entonces en donde el soluto y el solvente es un gas y asimismo toma su nombre. Entonces hay que ponerle atención a este cuadrito
es bueno que lo revisen con más profundidad. A continuación, entonces vamos a ver cuál es la clasificación que hacemos de las soluciones de acuerdo con la solubilidad. Pero antes de ver este tema, vamos a ver qué es la solubilidad. Entonces nos desplazamos un poquitico más adelante para ver el tema de la solubilidad. Entonces, los solutos que se disuelven en un solvente lo hacen en diferentes proporciones, como lo habíamos visto anteriormente, para producir soluciones de diferentes concentraciones. Entonces, para obtener esas soluciones tenemos que tener en cuenta que las podemos clasificar en tres. Unas soluciones que van a ser insaturadas, las soluciones saturadas y las sobresaturadas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. Las soluciones insaturadas son aquellas que contienen menor cantidad de soluto del que el solvente pueda disolver a una temperatura dada. Tenemos que tener en cuenta esto. Siempre que hablamos de las soluciones, por ejemplo, en el caso, nuevamente vuelvo a mi ejemplo, este está a temperatura normal, entendiendo que más o menos la temperatura normal pueda estar entre 25 y 30 grados, más o menos, que sería la temperatura, digamos, ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de las soluciones también tenemos que tener en cuenta la temperatura a la cual estamos hablando de las soluciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, a 0 grados, 100 gramos de agua se disuelven a 37,5 gramos de cloruro de sodio, es decir, a una temperatura dada, una disolución que contenga 20 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua aún puede aceptar una mayor cantidad de sal disuelta. Eso es una solución insaturada. Las soluciones saturadas son aquellas en las cuales la cantidad de soluto es la máxima que se puede disolver en el solvente a una temperatura dada. Aquí tenemos entonces un ejemplo en el cual el soluto y el solvente están en equilibrio a una temperatura dada. En el ejemplo nuestro, entonces vamos a disolver 37,5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua a una temperatura de 0 grados. Allí están equilibrados tanto el soluto como el solvente, por eso se llama una solución saturada. Las soluciones sobresaturadas entonces son aquellas en las cuales la cantidad de soluto es mayor a la que puede disolver el solvente en una temperatura. Para preparar ese tipo de soluciones se agrega el soluto en exceso y se eleva la temperatura. Estas soluciones suelen ser muy inestables, ya que al añadir, por ejemplo, un cristal muy pequeño del soluto, el exceso existente se va a precipitar. De igual manera sucede con un cambio fuerte de la temperatura. Vamos a ver entonces los factores que pueden alterar o modificar las soluciones. Entre ellos nosotros tenemos tres. Primero que todo, la naturaleza del soluto y del solvente. La temperatura, la presión y la concentración. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del soluto y del solvente, podemos decir que estos, solamente el soluto puede disolverse en una sustancia que esté químicamente semejante, de acuerdo a la polaridad que tengan las moléculas. Entonces, un ejemplo son las grasas no saturadas. Estas son sustancias no polares, al igual que los hidrocarburos como la gasolina. Estos no se disuelven en agua, por ejemplo, ¿no? Sino que la gasolina la podemos disolver en una grasa. Y el caso contrario sucedería si nosotros intentáramos disolver una grasa que no es polar en agua, porque el agua es un compuesto polar. Otro ejemplo es, por ejemplo, al disolver el alcohol en agua. Las dos son sustancias polares y van a ser solubles entre sí. Entonces, la naturaleza del solvente y del soluto es muy importante. Y ese es uno de los factores que pueden modificar las soluciones. La temperatura. Cuando nosotros vamos a preparar una limonada de panela, regularmente cuando nosotros colocamos el bloque entero de panela, hay que hacerlo con mucha anticipación. ¿Por qué?
porque se va a demorar hasta que empiece a disolverse, ¿cierto? Sobre todo si lo ponemos, por ejemplo, en agua fría. Muy diferente cuando lo llevamos al calor, cuando vamos a hacer una limonada de panela cuando nos sentimos resfriados, que regularmente lo llevamos al calor, ¿cierto? Él se va a disolver mucho más rápidamente, a eso es lo que se refiere la temperatura. Esta va a afectar cuando estamos preparando la solución. Entonces, afecta la solubilidad, es decir, la rapidez con la cual se va a disolver el solvente en el soluto. Y al aumentar la temperatura, pues generalmente aumenta la solubilidad. La presión, este es un factor muy importante porque no se va a presentar en sólidos o líquidos, pero sí es muy importante cuando hablamos de los gases, hablar de la presión. Recordemos que cuando estábamos hablando anteriormente del el tema que tiene que ver con los estados de agregación de la materia, para poder estudiar los gases, era necesario hablar de la presión, de la temperatura, ¿recuerdan? Entonces, cuando hablamos de soluciones entre los gases, sí vamos a recurrir a la presión, porque son muy importantes. Al aumentar la presión, pues obviamente también va a aumentar la solubilidad de los gases, por ejemplo, que se presentan en un líquido. Esto lo vemos, por ejemplo, en las gaseosas. Cuando nosotros metemos una gaseosa al congelador, ¿qué pasa? Ella va a aumentar la presión, ¿cierto? Entonces, en el interior de la botella, si la botella es de vidrio, eso es lo que a veces nos pasa, que cuando la queremos sacar y la agitamos, se nos revienta, ¿cierto? Se nos va a reventar porque el gas carbónico que le ponen a la gaseosa hace que sea alterado por la presión. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Las concentraciones de las soluciones se refieren a la cantidad de soluto que existe en la cantidad deseada. Ya habíamos hablado anteriormente que pueden ser insaturadas, pueden ser saturadas o pueden ser sobresaturadas. Entonces la concentración es muy importante también. Ahora, para medir la concentración, entonces nosotros tenemos que ver que estas se van a expresar en dos tipos de unidades, unas que son físicas y en unas unidades químicas. Vamos a ver cuáles son estas unidades. Las unidades físicas, entonces, van a ser el porcentaje en masa, el porcentaje en peso a volumen y el porcentaje volumen a volumen. Vamos a ver cada una de ellas. En estos casos, para poder hacer los ejercicios que nos sugiere el taller, es importante tener presente a qué se refiere. Cuando hablamos de porcentaje en masa, nos estamos refiriendo al porcentaje que hay del porcentaje en masa o de peso a peso. Nosotros lo identificamos con el símbolo P, porcentaje P sobre P, mayúscula. Indica entonces la relación que hay entre la masa del soluto expresada en los 100 gramos de la solución. Matemáticamente la vamos a expresar mediante esta operación que aparece aquí, esta fórmula matemática. Hay que tenerla muy presente. Entonces, en donde el porcentaje en masa, vamos a ver que la vamos a dividir entre la masa del soluto y la masa de los gramos de la solución y lo vamos a multiplicar por 100. Cuando hablamos del porcentaje en volumen, entonces nos estamos refiriendo al volumen conocido como volumen, que indica el volumen que hay del soluto en mililitros que están presentes en cada 100 mililitros de la solución. Lo mismo lo vamos a expresar matemáticamente mediante esta que ustedes observan aquí, que es nuestra fórmula matemática, en donde el porcentaje en volumen del soluto lo vamos a expresar dividiendo el volumen en mililitros del soluto entre el volumen en mililitros de la solución y lo vamos a multiplicar por 100. El alcohol del botiquín, por ejemplo, si usted va ahorita y lo mira, es un ejemplo clásico de esto, especifica la concentración en volumen. Si el alcohol está al 80%, indica que por cada 100 mililitros de solución se encuentran 80 mililitros de alcohol. Esto es muy importante, por ejemplo, también cuando hablamos de las bebidas alcohólicas.
Entre más porcentaje de alcohol tenga la bebida alcohólica, pues más difícil va a ser para nuestro organismo enfrentarse a la ingestión de la misma, ¿no? Por ejemplo, una cerveza no va a tener el mismo porcentaje de alcohol que tiene una copa de whisky. Entonces hay que tenerlo muy presente. Entonces, dése cuenta que todas estas actividades que vemos aquí se relacionan con nuestra vida cotidiana y es importante de estudiar. Continuando con las correspondientes unidades físicas, el último es el porcentaje masa-volumen. Dentro del porcentaje masa-volumen indica entonces el número de gramos del soluto que hay que disolver por cada 100 gramos de solución. Matemáticamente lo vamos a expresar mediante esta fórmula que aparece aquí, que indica el porcentaje masa a volumen. Démonos cuenta que está la M sobre la B de solución. Y corresponde entonces a la masa del soluto expresada en gramos. Para esto es muy importante recordar que la unidad que vamos a utilizar aquí es en gramos, sobre el volumen de la solución, que lo vamos a expresar en mililitros, y lo vamos a multiplicar por 100. Dentro de las unidades químicas se estudian las siguientes. Las concentraciones de una solución también pues las podemos expresar de forma química, y ello depende de la naturaleza de las sustancias que están involucradas en la correspondiente solución. Aquí tenemos también 4. La primera, que es la molaridad, la segunda, que es la molalidad, la tercera, que es la normalidad, y la cuarta, que es la fracción molar. Dentro de la molaridad corresponde al número de moles que hay de un soluto presentes en el litro de solución, y se van a representar con la letra M mayúscula. Recuerde que estamos hablando de la molaridad. Para esto tiene usted que tener presente el uso de la tabla periódica. En la tabla periódica, que yo les había dicho anteriormente, que debíamos tener, miren nuestra tabla periódica, debemos primero tener presente que hay que estudiar las convenciones. Dentro de las convenciones, aquí hay una que habla sobre el peso del correspondiente elemento químico. Cuando a nosotros nos dicen que hay que hallar la molaridad de algún tipo de compuesto presente en una solución, entonces tenemos que coger cada uno de los elementos que la componen, y obviamente de acuerdo a eso nosotros podemos hacer una revisión de cuál es la masa molecular de cada uno de ellos, de esos compuestos que aparecen dentro de esa solución. Entonces tienen que tener en cuenta mucho la tabla periódica. También se las voy a hacer llegar al grupo para que puedan resolver los problemas. ¿Cómo expresamos entonces la molaridad? Entonces la molaridad, matemáticamente hablando, se va a expresar como las moles del soluto por cada litro de solución. El primer paso para hallar la molaridad de una solución es determinar primero el número de moles de la misma. ¿Cómo expresamos eso? Entonces es muy fácil. Una mole es la cantidad de materia que está presente en ¿qué? En 6,02 por 10 a la 23. Entonces lo vamos a aproximar a 6,03 por 10 a la 23 partículas, ya sean de moléculas, de átomos o de iones. Para lo cual vamos a emplear esta relación. N es igual a W sobre M. Vamos a ver qué significa la N, qué significa la W y qué significa la M mayúscula. N va a ser el número de moles. W es la masa molecular. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. En nuestro ejemplo nos están pidiendo que por favor hallemos la molaridad de una solución si 500 contienen 4 gramos de el compuesto denominado hidróxido de sodio. Entonces primero vamos a convertir los 4 gramos de hidróxido de sodio, los vamos a convertir a moles. Para eso, lo primero que tenemos que hacer
entonces es hallar el peso molecular del correspondiente hidróxido de sodio. Para hallar el peso molecular, entonces nosotros sabemos que si venimos a nuestra tabla periódica, el oxígeno pesa 16. Entonces vamos a hacer la cuenta matemática. Entonces aparte, yo puedo escribir o puedo tener la calculadora para que la calculadora me ayude a hacer la operación matemática. Vamos a cambiar acá para compartir nuestra calculadora. Y aquí vamos a hacer la correspondiente cuenta matemática. El oxígeno pesa 16. Entonces, como no hay sino un solo oxígeno en mi fórmula, voy a colocar 16. El hidrógeno, según mi tabla periódica, dice que pesa 1 gramo, 1,008 más o menos. Yo voy a colocar 1 gramo. Entonces, más 1 gramo del hidrógeno. Y el Na, que sería el sodio, pesa 22,990 gramos, entonces yo lo voy a aproximar a 23. Entonces, más 23, esto me da un total de 40. Es decir, el peso molecular del correspondiente hidróxido de sodio es 40 gramos. Es decir, una mol tiene 40 gramos de hidróxido de sodio. Ya habiendo hecho mi correspondiente cuenta matemática, entonces vamos a compartir nuevamente pantalla para continuar. Aquí entonces tenemos que, según mi fórmula, dice que hay que dividir el número de moles entre el número de gramos que tiene la correspondiente fórmula. Entonces, vamos a colocar nuestros 4 gramos, que son los que me da el ejercicio para hacer la conversión, y los vamos a dividir en los 40 gramos que tiene el NaOH, que es nuestro